Buenas noches, amigos televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt y en esta ocasión vamos a hablar sobre las vacunas de la COVID-19. Para eso me acompaña la doctora Marta Illueca, quien es investigadora científica. Doctora, bienvenida una vez más aquí a FETV. Muchas gracias, Ramsés. Doctora, el tema de las vacunas de la COVID-19, si bien es cierto, son un camino a la esperanza. Sin embargo, se han dado ciertas situaciones con algunas de estas vacunas que ponen cierta duda entre la población mundial. Y lo primero que le quiero consultar, doctora, es que tal vez muchas personas han puesto en duda la efectividad de las vacunas. Sabemos que hay porcentajes, por ejemplo, Johnson Johnson ha dicho que tiene un porcentaje de 67%, Pfizer y Moderna de 95%. ¿Por qué se da esta variante en los porcentajes? Sí, muchas gracias. Esa es una de las preguntas más importantes que me puedes hacer. Quisiera rápidamente aclarar que mi experiencia en desarrollo farmacéutico la hice en mi carrera médica, trabajé casi una década en la farmacéutica con AstraZeneca, pero que quede claro que no tengo ningún conflicto de interés. Salí de ese trabajo en el 2014, o sea que tengo 7 años de estar independiente. Creo que es importante que el público entienda que soy una vocera ahora mismo neutral e independiente. Sobre todo si vamos a hablar de eficacia, ¿verdad? Lo que pasa, Ramsés, es que cada estudio para cada vacuna se hace por separado, a veces en diferentes países con diferentes grupos de personas. Entonces, por ende, vamos a tener diferentes valores para lo que se dice que es la eficacia. La eficacia se mide en la tercera fase de los estudios, que son los estudios más grandes de 20, 30, 40 mil voluntarios, ¿no? Entonces, las vacunas, las dos primeras que fueron aprobadas, sobre todo en Estados Unidos y Europa, Pfizer y Moderna, son de una plataforma que se llama el mensajero ARN, que es básicamente una tira de material genético, no contiene ningún virus ni produce ningún riesgo en la persona de que tenga la enfermedad de COVID al inyectarse la vacuna. Esas vacunas han dado una eficacia muy alta, arriba del 90%, hasta del 95%. Luego tenemos una plataforma diferente que es la de los vectores virales. Esa es la plataforma de AstraZeneca y Johnson Johnson, que es un vector viral. Es básicamente es como una cáscara de virus. Se usa un virus bastante benigno que se llama adenovirus. Se le quita la posibilidad de multiplicarse en el cuerpo y se le usa como vehículo para llevar el mensaje al sistema inmune que produzca los anticuerpos que van a proteger contra la COVID. Ese tipo de vacunas ha tenido una efectividad o eficacia más o menos entre el 75 y 85%. Esto no quiere decir que una es mejor que la otra porque no se estudiaron, ¿verdad?, mano a mano. Lo que es muy importante que entendamos es que todas estas vacunas protegen a la persona vacunada contra la muerte por COVID y contra la enfermedad severa por COVID. Todas por igual, casi al 100%. Entonces, no es prudente ni práctico enfocarnos solamente a que una era 95 y la otra era Claro. 85. No. Lo importante es que todas protegen al individuo contra una muerte por COVID y una enfermedad severa, severa por COVID. Doctora, en la página de CNN en español señalan lo siguiente: la eficacia de las vacunas chinas contra la COVID-19 no es alta, admite un alto funcionario de salud del gobierno chino. Esto obviamente causa suspicacia entre la población, porque muchos países de América Latina ya están adquiriendo esta vacuna y tal vez la población diga, yo quiero que me vacunen con Pfizer, no que me vacunen con Sinovac. Sí, el problema de la vacuna de Sinovac, que por cierto no es la única vacuna china, hay 3 o 4, pero la de Sinovac es la que ha llegado a Latinoamérica y ha llegado a los países de Sudamérica, ¿no? Como Brasil, por ejemplo, Brasil y Chile se ha estado usando. La eficacia reportada en esos países es alrededor del 50%. Entonces, claro, ya les acabo de decir que no debemos comparar las eficacias, pero por supuesto, si estamos hablando de un 95 o de un 80%, y acá estamos hablando del 50%, tampoco podemos decir que no hay diferencia.
Al parecer, en los estudios hechos ya después de esa autorización de emergencia en Sudamérica, sí se ha visto que la eficacia está apenas allí en el 50%, que es el nivel límite que ponen las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, como la FDA, como la EMA. Ellos para autorizar una vacuna piden que el mínimo de eficacia sea el 50%. Entonces, en efecto, la vacuna de Sinovac hasta ahora no sobrepasa por mucho ese nivel de 50%, al punto de que se habla de que más se puedan necesitar más de 2 dosis, que se necesiten 3 dosis. Entonces, claro, Con la de hay que Sinovac. balancear la necesidad de salud pública de controlar la pandemia. Es peor tener a un país o una población a merced de la COVID y de que todo el mundo sea susceptible a contagiarse. Claro. Y si la única opción que tuviera esa población es de una vacuna que les baja la contagiosidad en 50%, entonces por supuesto esa es una decisión de salud pública, es mejor bajar la transmisibilidad por la mitad que no tener algo que los ayude, ¿no? Doctora, me gustaría que Entonces, explicara pues eso que ha es una mencionado. realidad. Sí, me gustaría que explicara, doctora, eso que mencionó al final de su intervención. Y era que por el tema de la efectividad, por ejemplo, la de Sinovac, que tiene aproximadamente un 50% en los países donde ya se está aplicando, Brasil y Chile, podría entonces tomarse la decisión de colocar no solamente 2 dosis, sino 3 dosis para aumentar esa efectividad. Correcto. Ahora, Correcto. sí, Sí, y no solamente eso, en China específicamente, a razón de lo que acabamos de mencionar, también se está hablando de dar un booster o un refuerzo con otra vacuna de otra plataforma para ver si se puede subir ese 50%. Y por supuesto que en este momento de la pandemia en que estamos también tratando con nuevas cepas y las cepas tienden a escapar esa efectividad que ya las otras vacunas la tienen muy alta, recordemos. Entonces, pues una vacuna como Sinovac tiene que tener alguna estrategia alternativa para poder subir ese 50%, definitivamente. ahora bien, tomando en cuenta esto, doctora, en un principio se hablaba de que no se podía combinar una vacuna con otra porque obviamente las personas tenían que seguir ese patrón. Por ejemplo, los panameños en estos momentos solamente estamos utilizando la vacuna de Pfizer. Es decir, que si llega la de China, no pueden vacunarse los que ya se vacunaron con Pfizer con la de China. Pero si llega, supongamos, Sinovac en su momento con una efectividad muy baja, ¿podría entonces colocársele la de Pfizer también, por lo menos una dosis, para aumentar la efectividad? Bueno, Ramsés, de que se puede, se puede. La pregunta más bien es si hay alguna evidencia científica de que eso es efectivo y prudente, ¿no? En teoría, por supuesto que cada vez que damos una vacuna de uno u otro tipo, vamos a estimular al sistema inmune. Así que en teoría, y como ya les acabo de comentar, en la China quieren hacer eso, de dar una dosis de otra vacuna. Entonces sí es posible que ese ejercicio suba ese nivel de 50%. Pero la pregunta es si sería prudente, porque no tenemos estudios controlados de esos cócteles de vacunas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que estamos ahí pinchando al sistema inmune de cada uno, y el sistema inmune es como, ¿cómo decirte? Es como estimular a un ejército a que se ponga en plan de batalla. Y no sabemos todavía si esas combinaciones de vacunas podrían tener efectos adversos Claro. para la persona. Entonces, no es que no se pueda y no es que de pronto, más adelante, unos meses, tengamos data que nos permita hacerlo, pero no la tenemos todavía y tenemos que andarnos con cuidado, ser muy prudentes. Doctora, tal vez hay dos vacunas puntualmente, que es la de AstraZeneca y también Johnson Johnson, que han sido básicamente detenidas por el tema de los trombos. ¿Por qué se está dando esto con estas dos vacunas específicamente y con las demás no se ha dado esta situación? ¿Esto es algo normal que ocurra?
Sí, bueno, no sé si la palabra es normal, Ramsés, la palabra sería más inesperado. ¿Qué pasa? Los estudios de cualquier vacuna, los estudios decisivos de fase 3, son estudios que se hacen en decenas de miles de personas. Pueden hacerse hasta en 50.000, 60.000 personas. Pero ¿qué pasa? Este tipo de evento, como los coágulos, están ocurriendo en una forma extremadamente rara e infrecuente. Estamos hablando entre 1 a 3 o 4 eventos por millón de personas. Entonces, lógicamente, hasta que llegáramos al punto de haber distribuido cualquiera de estas vacunas en más de 1 millón de personas, no íbamos a ver estos efectos excepcionales. Pero la buena noticia, que es la parte que a veces pues la gente, el público se asusta, ¿verdad? Se asusta y no se da cuenta y no aprecian que la buena noticia es que cuando estas vacunas han sido estudiadas debidamente y evaluadas por los entes regulatorios de primer orden, como la FDA en Estados Unidos, Administración de Alimentos y Drogas, la Agencia Europea de Medicamentos en Europa, la supervisión de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, quiere decir que estas vacunas que entran por ese camino, ¿verdad? Porque hay otros caminos individuales de países, ¿ok? Pero cuando entran por estos entes regulatorios, automáticamente están siendo monitoreadas y vigiladas por varios bancos de datos que recogen este tipo de información. Y gracias a ese tipo de regulación nos damos cuenta de cuáles son estos efectos excepcionales y se están estudiando muy cuidadosamente, no son muchos. En Inglaterra y Europa se han reportado ahora mismo en 25 millones de dosis, imagínense, 25 millones de dosis se han reportado 86 eventos. Y de esos 86 eventos se han reportado 18 muertes. Pero de los 25 millones de personas en que se administró la vacuna en esta área, 24 millones 900 mil, etcétera, etcétera, menos esas 86 personas, les fue bien y se les ha salvado la vida, ¿no? Entonces, eso es el ejemplo de AstraZeneca. El ejemplo de Johnson Johnson, que me preguntan en Estados Unidos, se ha administrado casi a 7 millones de personas, 6.8 para ser exacto. Y se han visto 6 casos con una persona que falleció desafortunadamente. Pero 6 millones de personas que recibieron esa misma vacuna les fue bien y se les ha salvado la vida de morir por COVID. Entonces, como no queremos perder a nadie, no queremos ninguna muerte, entonces se ha hecho una pausa, no se ha eliminado la vacuna, claro, pero se ha hecho una pausa y esta semana, el miércoles 14 de abril, se ha hecho una reunión por la CDC, los Centros de Enfermedades de Estados Unidos, para analizar esos casos, entonces decidir cuál es el mejor momento para comenzar de nuevo a usarla y a quién se le puede dar. ¿Por qué? Estos casos, tanto en Europa con AstraZeneca y Estados Unidos con Johnson Johnson, son más que todo en mujeres de edad reproductiva, más o menos entre 18 a 50 años, ¿okay? Y son problemas de coágulos que se asocian a una baja en las plaquetas. Las plaquetas son las células de la sangre que producen coágulos. Entonces, lo más importante que se ha reportado por los Centers of Disease Control y por qué se hizo la pausa era para alertar al sistema médico de cómo vigilar a estas personas y sobre todo de que el tratamiento, porque hay tratamiento para esto, pero no se sabía porque eran efectos inesperados. Los coágulos generalmente se tratan con heparina, pero esta situación no le va bien con heparina. Entonces hicieron la pausa en Estados Unidos para alertar a los médicos que en esta situación no se debe usar heparina, más bien recomiendan la gamma globulina. Entonces, lo que te quiero decir es que esta vigilancia farmacológica ya está detectando por qué ha ocurrido esto. Parece ser una reacción inmune muy, muy rara, muy rara. Si me permiten, les doy unos ejemplos de cuán rara es.
si con esta vacuna de 1 a 3 personas por 1 millón de vacunados pueden tener coágulos. Yo les comento que las mujeres que toman la píldora anticonceptiva, la misma cantidad, 1 millón de mujeres tomando píldora anticonceptiva pueden tener de 500 a 1.200 coágulos. Y con la vacuna estamos hablando de 1 a 3 personas. Entonces se dan cuenta de la gran diferencia. Los fumadores, 1 millón de fumadores pueden tener más de 1.700 eventos de coágulos por fumar. Y ni hemos suspendido el uso de la píldora anticonceptiva, ni hemos suspendido el uso del cigarrillo. Doctora, entonces, vamos a hacer una pausa. Tenemos que tener calma y ser prudentes en nuestro análisis. Sí, vamos a hacer una pausa, doctora, y al regresar me gustaría seguir hablando con usted sobre esto, porque hay que obviamente orientar a la población, porque hay ese temor ya de la colocación de la vacuna desde que inició Pfizer a distribuir las vacunas. Y ahora con todas estas informaciones que han estado saliendo a nivel internacional, obviamente crece aún más el temor y se complica aún más el proceso de vacunación. Pero para eso vamos a estar tratando de ampliarle estos detalles a usted, amigo televidente. Vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Cruce Ideas. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Cruce de Ideas. Conversamos con la doctora Marta Illueca sobre el tema de las vacunas contra la COVID-19. Doctora, se ha dicho que para poder lograr una inmunidad de rebaño se necesita vacunar aproximadamente al 70% de la población. Sin embargo, Panamá desde el pasado mes de enero, cuando inició ese proceso de inoculación o vacunación, ha vacunado hasta la fecha aproximadamente a más de 500.000 personas. Y solamente con una sola casa farmacéutica, que es la de Pfizer. ¿Cuánto tiempo podría lograr o en cuánto tiempo podría Panamá llegar a esa meta de vacunar al 70% de la población a nivel nacional? Bueno, me estás haciendo como que un ejercicio de matemáticas. Tengo entendido que una de las metas era vacunar mínimo, ¿verdad? Mínimo a 10.000 personas por día. Creo que ya se está tratando de doblar esa cantidad. En realidad, Panamá tiene un sistema de vacunación excelente con el programa amplificado de inmunizaciones. Uno de los desafíos ahora mismo en Panamá realmente es la llegada de las dosis de vacunas. O sea, podemos tener podemos tener toda la estrategia ya en pie para vacunar, pero necesitamos que la vacuna esté disponible y necesitamos que las personas se apersonen a vacunarse. Entonces, pues yo les doy a ustedes la tarea de la matemática, pero el asunto es lograr un ritmo constante, ¿verdad? De tal forma que, Dios primero, si en los próximos meses van a llegar las vacunas, las vacunas están pedidas, que tengo entendido que se han pedido casi 7,5 millones de vacunas que deben estar llegando en los próximos 2 meses, algo así. Entonces, si el ritmo de vacunación se puede acelerar, entonces, pues idealmente, si la gente coopera, yo esperaría que antes del fin de año se lograra ese 70%, pero ahora mismo, honestamente, hay algunos desafíos en cuanto al número de dosis y la voluntad de las personas de vacunarse. Tengo entendido que hay todavía un porcentaje significativo de la población que a veces aducen razones religiosas, a veces sencillamente, pues hay toda clase de leyendas urbanas y hay grupos antivacunas que tienen una campaña bastante fuerte en contra de la vacunación. Doctora, se habla mucho de las variantes o de la COVID-19, debo decir. La variante brasileña, la sudafricana, la de Estados Unidos, entre otras, y de hecho este miércoles también autoridades de salud de Argentina han dicho que están estudiando posiblemente una variante, la variante de Buenos Aires, que todavía no se tiene un estudio tan certero, pero ¿son realmente efectivas estas vacunas contra la COVID-19 con estas variantes? Sí, lo primero que tenemos que entender es que las variantes han estado con nosotros, honestamente, han estado con nosotros desde que comenzó la pandemia. Lo que pasa es que cuando comienza la pandemia, no teníamos las vacunas, pero las vacunas se estaban estudiando, pero entonces no nos preocupábamos mucho por este asunto de que la variante se iba a escapar de las vacunas porque no había vacunas.
Entonces, recuerden que la primera aprobación por un ente regulatorio internacional fue la de Pfizer en diciembre. Hasta ese punto ya habían aparecido un par de estas variantes que me estás mencionando, que aparecieron por allá por septiembre y octubre. Entonces, de las vacunas que hasta ahora se han estudiado y que se han aprobado por la FDA y la EMA, se ha visto que la mayoría tiene una buena cobertura para la variante inglesa, un poco menos para la surafricana, y todavía tiene una cobertura razonable, no ideal, pero razonable para la brasilera. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que apurarnos y vacunarnos porque las variantes que ya tenemos, las variantes que todavía nos están afectando, que están causando muertes, necesitamos barrerlas y sacarlas del medio ambiente. ¿Por qué? Porque mientras más virus circulante hay, aunque sea la variante vieja, va a haber sustrato, va a haber material para que las variantes nuevas se multipliquen o se inventen, se reinventen ellas mismas. Entonces, entender, las variantes han estado con nosotros desde que comenzó la pandemia. El número dos, las vacunas tienen una cobertura razonable, no es perfecta, pero ya las compañías estas como Pfizer, Moderna, ya están haciendo los ajustes en sus laboratorios para que, si es necesario, puedan ofrecernos refuerzos de estas vacunas que afecten a estas nuevas variantes. Entonces, lo que nos dice la variante es, hay que vacunarse y hay que continuar las medidas de bioseguridad y hay que darle un tiempo para que los científicos que trabajan en estas vacunas puedan hacer los ajustes necesarios de ser necesarios en las vacunas existentes. Doctora, y precisamente Alemania reportó que las variantes de coronavirus están afectando a población más joven, entre 40 y 60 años, y con mayor agresividad. Y son precisamente estas personas a las que tal vez como en Panamá han dejado de últimos, por ejemplo, las personas de 40 años, 20 años, los más jóvenes, están de últimos en la fase 4, básicamente del proceso de vacunación. Por eso era que le consultaba cuánto tiempo usted cree que podríamos llegar a esa fase, porque al final, si estamos hablando de unas variantes que son mucho más agresivas con jóvenes y que aún no se ha iniciado ese proceso de vacunación con ellos, ¿qué va a pasar? De nada va a servir que vacunemos a todos los adultos mayores y al final va a haber exactamente lo mismo, pero con un escenario diferente. Sí, bueno, yo no diría que todo se ha perdido, al contrario. Una de las razones por la que estamos viendo a más jóvenes afectados, sí, correcto, las variantes parece que tienen una predilección por la gente más joven. Pero es precisamente porque ya hemos protegido a los adultos mayores que ya estamos viendo menos muertes, vamos a ver menos muertes de nuestros adultos mayores y eso es un triunfo, eso es un triunfo. Entonces, lógicamente, Ramsés, si empezamos a vacunar a los jóvenes desde el comienzo, se nos van a morir todos nuestros abuelos. ¿Qué pasa? Claro. Y nuestras personas con comorbilidades. Eso había que hacerlo. Eso había que hacerlo. Eso está bien. Las variantes nuevas tienen menos adultos mayores que atacar. Entonces, son como programas de computadoras. Ellos se van adaptando y dicen, bueno, ya no tengo muchos abuelos que afectar, me voy ahora con los jóvenes. Eso es la evolución del virus y eso no quiere decir que hemos hecho nada malo. Lo que tenemos que mandar el mensaje aquí es que los jóvenes tienen que seguir cooperando con las medidas de seguridad. Así que el hecho de que las variantes ahora gusten de los jóvenes no los exime de que no se protejan, usen máscara y que cuando les llega el turno, que se vacunen. ¿Sí? Doctora, me gustaría consultarle para salir un poquito de la seriedad que tenemos acá en el programa. ¿Ya usted se vacunó contra la COVID-19? Ya yo me vacuné. Yo ahora mismo estoy radicada en Delaware, en los Estados Unidos, y fue hace poco realmente que me tocó. Yo no trabajo ni en cuarto de urgencia, ni trabajo en cuidados intensivos, pero sí soy consultora médica en Estados Unidos para la Iglesia Episcopal. El turno me llegó precisamente hace un mes y recibí la vacuna de Pfizer. Acá no, tampoco estamos escogiendo lo que nos toca, pero la que me ofrecieron fue la de Pfizer y ya completé las dos
las 2 dosis y Ramsés, por cierto, que ahora mismo estoy en Panamá, llegué hace poco para tener una oportunidad de visitar a mi familia. Doctora, y es precisamente en Estados Unidos donde el presidente Biden mandó a vacunar a toda la población sin restricciones. ¿Cree usted, como experta en temas de científicos, en temas de salud, que se debería hacer exactamente lo mismo en algún momento, supongamos cuando ya se finalice el tema de haber vacunado a todos los adultos mayores, o que en medio de ese Bueno, proceso se pueda soltar y que todo el mundo pueda vacunarse en Panamá? Bueno, creo que tú mismo has dado la respuesta. En algún momento, aquí se empezó la vacunación en diciembre, Ujú. pero se comenzó, igual que en Panamá y otros sitios, por grupos prioritarios, ¿no? Entonces se comenzó con los adultos mayores, con el personal de salud, luego con el personal esencial de primera línea, luego con los adultos mayores sin morbilidad, primero era con morbilidad, luego con los maestros, y ahora ya estamos en abril, es casi 5 meses después de que ya se va a abrir para todo el mundo. Así que el punto de esta pregunta es, cuando llega el momento en que se ha cumplido con los grupos prioritarios, sí, hay que apurarse y abrir ese compás para toda la población, definitivamente. Y también quiero agregar que ya las compañías como Pfizer y Moderna, AstraZeneca también y probablemente Johnson ya han empezado pues a apuntar a los estudios pediátricos. Específicamente Pfizer ya completó el estudio de 12 años a 17 años y ya están pidiendo a la FDA una extensión del etiquetado para bajar la edad hasta 12 años y luego pues vendrán las edades ya de escolares y preescolares. Doctora, me gustaría que usted le pueda dejar un mensaje a la población. ¿Puede la población confiar en cualquier vacuna que llegue al país, aparte de la de Pfizer, y que no tengan esa afinidad solamente con la vacuna de Pfizer? Porque es lo que se está haciendo en estos momentos, vacunando con Pfizer, pero cuando se escucha hablar de la efectividad de Sinovac, de Sputnik, de AstraZeneca, Johnson & Johnson, la gente no va a querer vacunarse, porque obviamente va a haber un poco de temor. Pero ¿pueden confiar los panameños realmente en colocarse estas vacunas? Sí, yo creo que es importante para el público que me escucha, es importante vacunarse. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo no puedo adivinar el futuro. El hecho de que solo ha llegado la vacuna de Pfizer y de que se esperan otras vacunas, eso les está diciendo que se está haciendo un proceso muy cuidadoso de revisión de la data, de que se hagan todos los pasos requeridos, regulatorios, para que las vacunas que lleguen sean lo más seguras y efectivas que se pueda. Panamá tiene varias avenidas de conseguir las vacunas, ya sea que están aprobadas por la FDA, por la EMA o incluso por algunos otros países que tengan precalificación con la Organización Mundial de la Salud. Panamá tiene su grupo de farmacia y drogas. Ellos revisan toda la data y los dossiers y entonces hacen las aprobaciones. Entonces, pues estamos en una situación de salud pública que es una urgencia y tenemos que ser solidarios y confiar que al vacunarnos vamos a bajar esta pandemia, vamos a bajar la transmisibilidad y salir de esto. Entonces, a mi entender ahora mismo no se ha llevado ningún acuerdo con vacunas arbitrariamente. Se están haciendo todos los pasos requeridos para que lo que llegue a Panamá esté dentro de lo humanamente posible, reconocido como eficaz y seguro. Y yo lo que invito es a la solidaridad para que alcancemos lo que has dicho tú, Ramsés, la inmunidad de rebaño lo más antes posible. Y queda en las manos de todos los panameños colocarse la vacuna, ya sea la de Pfizer o cualquier otra vacuna, porque al final esto es lo que nos va a salvar de lo que ya vivimos el año pasado, en el 2020, encierros, cuarentenas, restricciones y todo este tipo de medidas. Y como ha dicho la doctora, entonces, a colocarse la vacuna. Amigo televidente, si usted desea colocarse la vacuna y no se ha inscrito, recuerde que puede inscribirse en vacunas.panamasolidario.gov.pa. Ahí usted puede colocarse e inscribirse para entonces iniciar ese proceso de vacunación. Y si ya se inscribió y está próximo a recibir su vacuna, puede entonces también verificarse en esta página web o llamando al 177. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.